De estar en la casa del Señor. Are you happy to be in the house of the Lord? Vamos a leer nuestras escrituras. We're going to read our scriptures. Esto es Proverbios capítulo 3 verso 5. This is Proverbs chapter 3, verse 5. Dice así la palabra del Señor. Says like this, the word of the Lord. También lo tenemos acá en la pantalla para hacerlo más fácil. We also have it in the screen, so we can make it easier. Fíate de Jehová con todo tu corazón Trust in the Lord with all thine heart, y no te apoyes en tu propio entendimiento. and lean not unto thine own understanding. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. No seas sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Be not wise in thine own eyes, fear the Lord and depart from evil. Oremos al Señor. Let's pray to the Lord. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana Heavenly Father, we give you thanks this morning porque estamos juntos para adorar tu nombre, because we are together to worship your name, para buscar tu rostro y adorarte, to seek your face and to worship you, para escuchar tu palabra y elevar nuestras oraciones. to listen to your word and raise our prayers. Padre, recibe nuestro corazón en tu presencia. Father, receive our prayers in your presence. Toma tu palabra y alimentanos con ella. Take your word and feed us with it. Aumenta nuestro conocimiento. Increase our knowledge. Aumenta nuestro entendimiento. Increase our understanding. Y aumenta nuestra revelación. Increase our revelation. Aumenta nuestra fe. Increase our faith. Y que salgamos de aquí más cerca de ti que cuando entramos. Then when we go out of here closer to you than when we came in. Danos la inspiración para hablar. Give us the inspiration to speak, La inspiración para traducir. the inspiration to translate, Y la inspiración para escuchar. and the inspiration to Y listen. bendiga a cada uno de los que están presentes. And bless every single one that are present Y now, aquellos que lo escucharán después. and those who are going to listen to this after. Toma control de cada uno de nosotros y edifícanos. Take control of every single one of us and edify us. Y recibe la gloria en esta mañana. And receive the glory this En morning. el nombre del Señor Jesucristo. In the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Pueden sentarse. May be seated. Oh, perdone, vamos a hacer una oración de nuevo. We're going to do another prayer. Sir. Que tenemos una petición acá. We have a request in here. Es por el padre de Álvaro, que va de viaje. Our father that is going Creo que back. comienza esta noche su viaje. I believe this Entonces is vamos nice. a pedirle a Dios que lo So we're going to ask the acompañe. Lord for Padre, te pedimos que bendigas a don Álvaro. Lord, we ask you to, may you bless Mr. Alvaro. Padre, él tuvo un viaje muy pesado. He had a very heavy trip, very long Y tú le trip. ayudaste y lo And protegiste. you helped him and protect him, Pero tú puedes ayudarlo aún más but you can help him even more para poder regresar a casa con toda bendición. to be able to go back home with all your blessings. Abre las puertas que están cerradas. Open the doors that are closed, Controla el clima control the weather. para que cada vuelo sea un éxito. For every flight may be a success. Y también a cada piloto, Señor. Every pilot as well. Y que todo el camino a casa sea una bendición. And all the way back home, it may be a blessing. Padre, te damos gracias por él. We give you thanks for him. Bendícelo allá en su vida, Señor. Bless him over there in his life, En su trabajo y en las cosas que tiene que hacer. in his work, and in the things that he has to do. Protégelo ahí en ese país donde él vive. Protect him in that country where he En el lives. nombre, y te damos gracias por haberlo traído con nosotros. We give you thanks for allowing us to have him with us. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Pueden sentarse. You may be Gracias. seated. Thank you. Ok. Estamos estudiando los libros de sabiduría. We're studying now the books of wisdom. Estudiamos el camino del necio. We studied the way of the foolish. Y también estudiamos el camino de la sabiduría. And we also studied the book of the way of wisdom. Esta porción que acabamos de leer, This portion that we just read, la tomó el hermano Branham para predicar ese sermón, Brother Brennan took it to preach that sermon que el título no te apoyas en tu prudencia o en tu that he entendimiento. titled
don't lean on your own understanding. En español lo tradujeron prudencia, In Spanish, they translated prudence, pero la palabra es entendimiento. but the word is understanding. No te apoyas en tu propio entendimiento, Don't lean on your own understanding, porque así es como está escrito en la because Biblia. that's how it is written in the Bible. Ahora, yo no sé quién le dio el título de libros de sabiduría, I don't know who gave them the titles of books of wisdom, pero hay 3 libros en la Biblia llamados libros de sabiduría. but there are 3 books in the Bible called books of wisdom. Esto es Proverbios, Eclesiastés y Job. This is book of Proverbs, Ecclesiastes, and Job. Salomón escribió Proverbios y Eclesiastés. Solomon wrote Proverbs and Ecclesiastes. Salomón reunió toda esta sabiduría de Proverbios durante su vida. Solomon gathered all this knowledge of Proverbs all throughout his life. No todo lo escribió él, He didn't write everything, pero él juntó toda esa sabiduría a través de su vida. but he gathered all that knowledge throughout all his life. Entonces él la escribió en el libro de Proverbios. And he wrote it down in the book of Proverbs. Pero cuando ya era viejo When he was very old y cerca de la muerte, and about to die, él escribió el libro de Eclesiastés he wrote the book of Ecclesiastes como un resumen de todo lo que había visto en su vida. as a resume of all the things that he has seen in his Entonces, life. son libros So maravillosos they're wonderful books porque son experiencias. because they're experiences. No son teología, conocimiento, They nada are más, not theology or knowledge, sino, only, sino que son experiencias que la gente vivió. but they're experiences that people live. Y Job, que es el libro más antiguo de la Biblia, And Job, that is the oldest book in the Bible, está en línea perfectamente con Proverbios y Eclesiastés. is in line perfectly with the book of Proverbs and Ecclesiastes. Ahora estamos entrando al libro de Proverbios, Now we are entering in the book of Proverbs, en donde es la sabiduría la que nos está hablando. is where wisdom is the one who is speaking to us. Esa palabra hebrea, Jochma, Is the Hebrew word Jochma, Chokhmah. con gotas. Ajá. Jochma, vimos que esa sabiduría llegó a ser carne We saw that Así, wisdom amén, became amén. flesh, y fue nuestro Señor Jesucristo. and it was our Lord Jesus Christ, Y fue la sabiduría, and it was wisdom, esa sabiduría eterna, The la que le everlasting dio wisdom. al hombre la Torah. Correcto. the one that gave the man the Torah. Ahora, la Torah es los 5 libros de Moisés. The Torah are the 5 books of Moses: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Genesis, Exodus, Leviticus, and Deuteronomy. Ahora, Deuteronomy. para mucha gente, esos 5 libros solamente son historias del pasado, For people, there are some just history from the past, pero realmente son la base de toda la Biblia. but truly are the basis for the whole Bible. Esos 5 libros son la palabra de Dios. Ajá. Those 5 books are the Word of God. Sí. Todos los profetas que vinieron después All the prophets that came after, venían a llamar al pueblo de regreso a la Torah. they came to call the people to back to the Torah. Ese es el propósito de un profeta. That's the purpose of a prophet. No es solamente hablar del futuro, Not just to speak about the future, sino que se para en la brecha, but Ajá. he stands in the breach, in the gap. in the gap. Entonces esto es como un redil de ovejas. So it's like a fold. Ajá, Ajá. para Sheep ovejas. Usted sabe, cada piedra está formando un muro. Every stone is forming a wall. Entonces las ovejas están protegidas dentro del redil. So the sheep are protected inside of the fold. Y el pastor se acuesta en la puerta. And the shepherd lays down at the door. Pero entonces el diablo envía falsos profetas But the devil sends false prophets. y comienzan a quitar piedras del muro. And they start removing stones from the wall. Y las ovejas se salen And y the se, sheep get out del redil y se van lejos. from the fold and they go far away. Entonces Dios envía un profeta And then God sends a prophet para identificar dónde está la abertura, to el gap. to check where is that gap.
y llamar a las ovejas dentro and to go the sheep back inside a donde y cerrar la abertura. and close the gap. Entonces ese es el propósito de un profeta. So that's the purpose of a prophet. Cada una de esas piedras que forman el muro Every single one of the stones that form the wall son las palabras que Dios dio en la Torah. are the words of God that God gave in the Torah. Entonces luego los profetas anunciaron la venida del Mesías, So the prophets announced the coming of the Messiah. y cuando él vino, And when he came, él no vino para quitar la Torah, he didn't come to remove the Torah, sino para cumplir la Torah but to fulfill the que Torah nadie había podido cumplir. that no one was able to fulfill. Entonces los 5 libros de Moisés So the 5 books of Moses son la palabra de Dios are the words of God para nosotros. for us. Toda la Biblia está basada en esos 5 libros. All the Bible is based on those books. Entonces son la palabra de Dios They are the word of God porque en esos 5 libros because in those 5 books existen 613 estatutos. there are 613 statutes. Ajá, en español sería preceptos, son ordinances, rules, commandments, cualquier palabra. La traducen de muchas maneras. They translate them in many ways. Pero son 613 preceptos o But estatutos. there are 613 precepts En los 5 libros de Moisés. in the 5 books of Moses. Entonces, esos son los mandamientos que tenemos que obedecer. So those are the commandments that we have to obey. Y mire, hay 248 preceptos positivos. And there are 248 positive O sea, statutes que or dicen que precepts sí, that say yes. sí puedes hacer esto, Yes, you can do this. sí puedes hacer Yes, esto. you can do that. 248. 248. Y 365 nos, And 365 no's. 365 negativos. And 365 negatives. O sea, son más estatutos negativos que positivos. There are more negative precepts than positives. Ajá, entonces eso quiere decir que es bueno decir que no. So that means that it's good to say no. Algunas veces hoy los psicólogos dicen, Sometimes now the psychologists they say no le diga no al niño. don't tell no to the child. Lo va a traumar, You're gonna traumatize va a him. afectar su personalidad. You're going to affect his Esa personality. persona es realmente un tonto. That person is really a fool. Absolutamente un tonto. Absolutely a fool. Porque no hay palabra más importante para un niño que la palabra no. Because there is not the most important word for a Porque child is cada no. no hace una línea de donde él debe vivir. Because in every no, he makes a line where he has to live up to. Y si no hay nos, él puede hacer cualquier cosa. If there is no's, he can do everything. Entonces Dios nos dice, no hagas esto, So God tells us, don't do this 365 veces. 365 times. Pero nos Amén. dice que sí, But he tells us yes 248 veces. 248. A mí me gustaría estudiar cada uno de esos 600 Sí, amén, amén. preceptos con ustedes. I would like to study every single one of those 600 Hay una precepts with escritura you. muy hermosa, no la traje conmigo. There's a very beautiful scripture. Have you bring it with me? Esto es Números 15, This is 39. Numbers 15:39. Cuando Dios le dice a Moisés, When God tells Moses, ordénale al pueblo que se fabriquen unos flecos en su ropa. ordain the people to make themselves some fringe. fringe in their clothes. Esto es y tenían que colocar esos flecos en la orilla de su vestidura. And they had to put those flinch in the corners of their En garments. edge. Yeah, in the edge. Edge. Ajá. Esto es en hebreo es kanaf, la orilla. ¿Sí? The Hebrew is kanaf, The edge. Entonces tenían que colocar esos 4 flecos, So they had to put those 4 flinch ajá, alrededor de su ropa, around their clothes. y eran un recordatorio And de they were todos los mandamientos del Señor. Remembrance Oh, wow. of all the commandments of God. Pues son estos There are these 4 4. se llaman tzitzit. They are called tzitzis. Esa palabra en hebreo, That word in Hebrew, cada una de esas letras que forman la palabra tzitzit, every single one of those letters that form the word tzitzit, en su número, por cada letra en hebreo tiene un valor de números. every letter in Hebrew has a numeric value. Suma 600. It
adds up to 600. Ajá. El valor desde el nombre son 600. The value of the name is Y cada 600. uno de los nudos Every single one of the nuts son 613. are 613. Entonces, cuando ellos colocan esto en su ropa, So when they place that in their ellos garment, están rodeados por los 613 preceptos. they are surrounded by the 613 Y precepts. Dios le dice, And God tells, para que tu corazón no se olvide de obedecer cada uno de sus mis mandamientos. for your heart to not forget to obey every single one of my Entonces commandments. es algo hermoso. Something good. Entonces, esto es lo que el Señor dijo en Malaquías 4:2. This is what the Lord said in Malachi 4:2. Mas a vosotros que teméis mi nombre, But unto you that fear my name, nacerá el sol de justicia Amén. y en sus alas traerá salud. shall the Son of righteousness arise with healing in his wings. Ahora la palabra alas realmente no fue correcta. Truly, the word wings is not correct. El Señor dijo traerá salud en su canaf. He said he with healing in his canaf. O sea, en la orilla de su ropa. So in the edge of his clothes. Entonces, cuando una mujer con un problema de sangre vino a Jesús, So when a woman with a problem with blood came to Jesus, 18 años creo, enferma o 12 años, 18 years sick, ella tocó esto, she touched this. ¿sí? Amen. Y fue sanada en ese mismo She momento. was healed in that moment. Eso es lo que ella tocó. This is what she Porque la touched. profecía decía Because the que prophecy él would iba a say traer salud en sus tzitzit. that he was going to bring healing in his Entonces hay sanidad en la palabra de Dios. There is healing in the word of God. Amen. That's Es algo good. hermoso. Something good. Entonces, mire, segunda de Crónicas 7:19. Look, 2 Chronicles 7:19. Mas si vosotros os volvieres y dejares mis mandamientos y mis preceptos, But if ye turn away and forsake my commandments and my statutes, ahí ve usted la diferencia. you see the difference here. Los mandamientos están escritos en piedra. The Ajá. commandments are written in stone. Son 10 There mandamientos. are 10 commandments. Pero los preceptos están en todos los 5 libros. But the statutes are in all the 5 books. Entonces Jesús vino para cumplir estas cosas. So Jesus came to fulfill these things. Muchos predicadores dicen, Many preachers say, a muchas escuelas de teología, many theologian schools, que la ley terminó that the law ended. porque ahora estamos en la gracia. Because now we are in grace. Ahora podemos hacer lo que We querramos can do y whatever we así want. está bien. And we're good. Pero realmente eso jamás sucedió. But truly that never happened. En 1 de Juan 2:4 In 1 John 4:2, dice, el que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Así es. he that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him. ¿De cuáles mandamientos está hablando Juan? What commandments is John speaking about? Este es uno de los apóstoles de Jesús. He's one of the apostles of Jesus. Mire 1 de Juan 2:7. Look at 1 John 2:7. Hermano, no os escribo mandamiento nuevo, Así es. Brethren, I write no new commandment unto sino you, el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. but an old commandment which ye had from the beginning. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. The old commandment is the word which ye have heard from the beginning. Entonces esos mandamientos, So those commandments, esos preceptos todavía tenemos que those obedecerlos. statutes, we still have to obey them. Correcto. ¿Recuerda el culto pasado? Remember last Mateo 7:23. Matthew 7:23, Cuando aquellas gentes quieren entrar al reino de los cielos. when those Yes, people amen. wanted to enter into the kingdom of heaven, Y yo les protestaré, nunca os conocí. and I will profess unto them, I never knew you. Apartaos de mí, obradores de maldad. Depart from me, you workers of you work of iniquity. You work of iniquity. Ajá, la palabra iniquidad o maldad, allí, The work iniquity in this en esa escritura, es la palabra anomia is the word anomia. en griego que significa Greek. sin Torah. That means Oh, without wow. Torah. O sea, son aquellos que vivieron sin Torah, So the ones that lived without a que Torah, no vivieron por los mandamientos de Dios. that didn't live according to the Entonces en el commandments día of God. del juicio So in the day of the judgment, Dios va a pedir que la gente haya obedecido los mandamientos. God will ask for the people to obey the commandments. Y tenemos todo el Nuevo Testamento para probar estas cosas. And we have all the New Testament, New Old Testament. Pero la gente viene y toma la misma Biblia And the people
comes and takes the same Y Bible. dice, pero es que nadie puede ser salvado por las obras de la ley. He said, but nobody can be saved with the works of the law. Es que no estamos hablando de salvación. We're not speaking about salvation. Estamos hablando de sabiduría. We're talking about wisdom. La salvación en el Nuevo Testamento Salvation in the New es Testament por la fe en is Jesucristo. by Amen. faith in Jesus Christ. Pero entonces Pablo pregunta, But Paul asks, Romanos 3:31, Romans 3:31, luego entonces deshacemos la ley porque ya tenemos la fe. do we then make void the law through faith? No. God, En ninguna manera. Antes establecemos la ley. God Correcto. forbid, ye we establish the El law. propósito del Evangelio The purpose of the gospel. no era quitar los mandamientos de Dios, It was not to Correcto. remove the commandments of sino God, de darnos un camino para poder obedecerlos. but give us a way to how to obey them. La gente del Antiguo Testamento no pudo obedecer esos mandamientos. The people of the Old Testament couldn't obey those. Por rules. eso Dios envió su sangre para perdonarnos nuestros pecados That's why God sent Amen. His blood to forgive our y sins, también de su Espíritu Santo para darnos poder. and also His Spirit to give us power. Entonces la gracia no quita los mandamientos. So grace doesn't remove the La commandments. gracia establece los mandamientos Grace established the commandments por medio del poder del Espíritu Santo. Amen. through the power of the Holy Spirit. Mire Romanos 2:14. Look Romans 2:14. Porque los gentiles que no tienen ley, For when the Gentiles which we have not the law, nosotros somos pueblos paganos. we are pagan people. Dios no nos dio la ley a nosotros. God didn't give us the law to us. Pero naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley en sí mismos. Do by nature the things contained in the law, these having not the law are law unto themselves. Ahora, en el Nuevo Testamento la palabra ley es la traducción de la palabra Torah. In the New Testament, in the word law is the translation of the word Torah. Entonces Dios no nos dio la Torah a nosotros. God didn't give us the Torah. Pero cuando venimos a Cristo When we come to y Christ, Cristo entra en nosotros, and Christ enters in us, comenzamos a obedecer la Torah sin darnos Así cuenta. es. we start obeying the Torah without noticing. Por eso quisiera yo estudiar los 613 preceptos con ustedes. That's why we like to study the 613 Para precepts que with you. usted vea cómo por medio de Cristo So you can see how through Christ nosotros estamos caminando en todo Así eso es. we are walking through it all y sin darnos cuenta. without noticing it. Gloria. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Which show the work of the law written in their hearts. ¿Sabe qué está haciendo Pablo? You know what Paul is Está doing? citando la profecía de Jeremías. He's quoting the prophecy of Yo Jeremiah. estableceré un nuevo pacto con mi pueblo I will establish a new covenant with my y people, le escribiré mis leyes. and I will write down Mi my Torah laws. My Torah estará escrita en sus corazones. will be written in their hearts. Antes estaba escrita en tablas de piedra, Before it was written in stone, mostrando que los corazones eran de piedra. showing that the hearts were of stone. Wow. Pero ahora sería escrita en tablas de carne, dijo. But now it was going to be written in Amen. flesh. Última escritura. Esto es 1 de Juan 3:24. This is 1 John 3:24. El que guarda su Torah, sus mandamientos, está en él y él en él. And he that keepeth his commandments dwelleth in him, and he in him. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros And hereby we know that he abideth in us por el espíritu que nos ha dado. by the Spirit which Ahí he está hath un given hombre us. obediente a los mandamientos, There's a man obedient to the commandments, lleno del Espíritu Santo. filled with the Holy Spirit. ¿Sabe cómo se llama este verso que acabamos de leer? Do you know how this verse is called? Obediencia completa a la palabra de Dios Total obedience to the word of God te da derecho a permanecer en la señal. gives you the right to stay in the topic. Ajá, en inglés te da entitles you to the token. ¿Ya? Entonces, eso es lo que él está diciendo ahí. Eso es lo que Juan está diciendo. That was John saying. ¿Cómo puede usted permanecer en Dios? How can you remain in God?
¿Cómo puede usted permanecer en el Espíritu Santo? How can you remain in the Holy Spirit? Obedeciendo los mandamientos. Obeying the commandments. ¿Y cómo sabe usted que Dios permanece en usted? Now, how do you know if God remains in you? El Espíritu en usted le da testimonio. The Spirit in you gives you Entonces así testimony. es, nosotros estamos en Él We are in Him. y Él está en nosotros. Gloria a Es Dios. hermoso. Ahora sí, Amén. Now, porque estamos hablando de esto, hermano. what are we speaking about this? Porque en esto está basado todo el libro de Proverbios. Because in this, the book of Hebrews, La, sa- Proverbs is la- based on. la sabiduría está llamándonos a volver a obedecer sus mandamientos. Así es. Wisdom is calling us to obey the commandments. Ese es el llamado de la sabiduría. That's the call of the wisdom. No es que usted se va a convertir en una persona tan sabia It's not that you're going to become such a wise person, que va a crear una mejor manera de vivir. that you're going to create a better way to live. No, la sabiduría nos está llamando The wisdom is calling us a volver a la palabra de Dios. to go back to the Word of God. Ese es el camino de la sabiduría. That's the way of wisdom. Amén. Entonces Dios le dio a su pueblo la Torá como instrucciones para vivir. God gave His people the Torah, instructions how to live. Y los proverbios And the Proverbs, contienen experiencias de cómo vivir los mandamientos. it contains experiences how to live those commandments. Sí, así Eso es la palabra de Dios aplicada en nuestra Así vida. es. The Word of God applied to our life. Los proverbios nos van a dar entendimiento. The Proverbs are going to give us understanding. Esta palabra es bien importante. This word is very important. Nos van a dar entendimiento Going to give us de understanding cómo aplicar los mandamientos y los preceptos. on how to apply the commandments and the status. Los proverbios nos van a dar entendimiento The Proverbs are going to give us understanding para que podamos entender, para la redundancia, el To be mundo able to en que understand. vivimos. the world that we live in. Sí, amén. Y nos va a dar entendimiento It's going to give us understanding de cómo vivir bien en este mundo. on how to Amén. live good Gloria a in this Dios. world. Ah, Señor. El autor de Proverbios The author of Proverbs es el rey Salomón, is King Solomon, hijo de David. amén. son of David. Cuando Salomón nació, When Solomon was born, Dios envió al profeta Natán God sent prophet Nathan. y le dijo, yo no lo llamaré Salomón, He said, I'm not going to call him yo lo Solomon. llamaré Jedediah, I'm going to call him que Jedediah. significa el amado de Jehová. That means the beloved of Jehovah. Entonces un día Salomón tomó el gobierno del pueblo, So when they what? Who? él se convirtió en rey So then Solomon became king, y estaba preocupado hasta la muerte. and he was worried to death. Y dijo, tuvo un sueño. He had a dream. Entonces Dios se le apareció. en Then el sueño. God appeared in the dream Y le dijo, and told him, pide lo que quieras ahora que eres rey. ask whatever you want now that you're king. Y dijo, con aquella gran preocupación, With that great worriness. Salomón le dijo, Señor, tu Salomón pueblo said, es grande. Lord, your people is great. ¿Y quién será capaz de gobernar correctamente a tu And who pueblo? is going to be able to be capable of governing your people? Señor, dame sabiduría Lord, give me wisdom Gloria. para que yo sepa cómo gobernar a tu pueblo. so I can know how to govern your people. Entonces el Espíritu Santo se sintió tan contento Then the Holy Spirit felt so pleased. y le dijo, porque no pediste riquezas para ti, And because you didn't ask for riches for no yourself, pediste paz para tu reino, you didn't ask for peace for your people, no pediste las cabezas de tus enemigos, you didn't ask for the heads of your enemies, sino que pediste sabiduría para But you asked gobernar a mi pueblo. wisdom to govern my people. Señor. Aquí está, Primera de Reyes 3:12. 1 Kings 3:12. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Behold, I have done it according to thy word. Escucha estas Words. palabras. Listen to this He word. aquí te he dado corazón sabio y entendido, Lo, I have given thee a wise and understanding heart, tanto que no haya habido antes de ti otro como tú, so that there was none like thee before thee, ni después de ti se levantará otro como tú. neither after thee shall rise like unto thee. Escuche eso, hermano. Listen to O that. sea, en los escritos de Salomón, In the writings of Solomon, nadie puede ser más sabio que No, eso. así es. no one can be more wise than that. Nunca hubo uno más sabio. No one, there has never been other one so Ni wise. habrá después de Salomón otro más sabio. And there will be no one wiser than Toda after. la sabiduría
all the wisdom, fue colocada en el corazón de ese hombre. it was placed in Wow. his heart. Es algo maravilloso. Amen. Amazing. Y entonces en Primera de Reyes 4:29, In 1 Kings 4:29, espero que usted no se aburra de estas Preach cosas. on, no preach quiero que on. puro que esté. Y dijo Dios a Salomón sabiduría y prudencia muy grande, And God gave Solomon wisdom and understanding exceedingly much, anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. and largeness of heart, even as the sand that is on the seashore. Que fue mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que de toda la sabiduría de los egipcios. Wow. And Wow. Solomon's wisdom excelled the wisdom of all the children of the east country and all the wisdom of Egypt. Y aún fue más sabio que todos los hombres. Amén. For he was wiser than all men, Y fue nombrado entre todas las naciones de alrededor. and he was famed. And his Wow. fame was in all nations Y around. propuso 3,000 parábolas y sus versos fueron 1,005. And he spake 3,000 proverbs, and his songs were 1,005. Y como el corazón todavía era tan grande, And because his heart was so great, tuvo still, tiempo de adquirir sabiduría de todo lo que había en el mundo. he had time to get wisdom from everything that was in the world. También disertó de los árboles, del cedro, del no hasta el hisopo que nace en la pared. And he spake of trees from the cedar tree that is in Lebanon until even unto the hyssop that springeth out of the wall. Asimismo disertó de los animales, de las aves, de reptiles y de peces. He spake unto the Sabía de todo. also of beasts and fowl and creeping things and of fishes. Y venían de todos los pueblos a oír la sabiduría de Salomón y de todos los reyes de la tierra, donde había llegado la fama de su sabiduría. And there came Wow. all people to hear the wisdom of Solomon from all kings of the earth, which had heard his wisdom. Yo quiero que usted entienda esto. Sí, I want you to amén, understand amén. this. Después de esto no va a encontrar nada más sabio. After this, you won't find anything wiser. Aquí llegamos a lo más grande Now que we puede existir en la vida. reach at the greatest that can exist in life. La palabra proverbio, The word proverb, que es el título del libro, los that is the proverbios. title of the book, the Proverbs. Para nosotros un proverbio es como una frase corta que tiene mucha sabiduría. Sí. For us, a proverb is a short phrase that has a lot of wisdom. Pero cuando uno estudia el libro de proverbios se da cuenta que no es eso todo lo que hay ahí. But when you study the book of Proverbs, you see that there is not everything. Hay mucho más que frases cortas. Correcto. There are much more than small phrases. La palabra, la palabra proverbio en hebreo The word proverb in Hebrew es la palabra mishlei. Mishlei is the word mishlei. viene de la palabra, es el plural de la palabra mashal. Is the plural of the word mashal. Escuche, Listen, mashal significa ejemplo. mashal means example, Y puede ser traducido también como parábola. and it can be translated also as Sea- parable. Puede ser llamado el libro de parábolas. It can be called also the book of parables. Entonces, cuando usted dice eso, When you say that, Ajá. usted sabe lo que es un ejemplo. Ajá. you know what is an example. Usted sabe lo que es una parábola. You know what is a parable. Le está diciendo algo He's telling you something como un ejemplo de algo superior. like an example of something superior. ¿Sí? Sí, amén. Amén. El reino de los cielos será semejante a un árbol de higuera. The kingdom of heaven shall be likened unto a tree of a fig tree, Entonces, etcétera, etcétera. Esas son parábolas. etc., etc. Those are Entonces, parables. eso es lo que vamos a encontrar en Proverbios. Así es. That's what we're going to find in Proverbs. No solamente apártate de la mujer de tu prójimo, Not only to get away from the woman of your neighbor. Ajá. sino que ¿qué significa eso, Salomón? So what does it mean, Solomon? Ajá. Esto significa más. This means more, Porque eso solamente es un ejemplo because that is only an de example lo que nos está queriendo decir. of what he's trying to tell us. Ajá. La naturaleza de este libro es especial. The nature of this book is special. Ujú. Entonces, si podemos verlo como un libro de parábolas, So if we can see it as a book of parables, se convierte en un libro mucho más profundo. it becomes a deeper book. Yo le soy sincero, I am sincere with yo you. no lo entiendo todo. I don't understand it all. Ninguno de nosotros. Nobody of us, none of us. Si lo leyéramos aún en hebreo, Even if we read it in Hebrew, entenderíamos millones de cosas más.
we would understand millions of things more. Entonces, les soy sincero, I'm sincere with de you. toda la sabiduría de Salomón, vamos a tomar solo un poquito que alcancemos a tomar. Of all the wisdom of Solomon, we're just going to take a little bit of what we can get to take. Esto es grande y profundo. Amén. This is great and deep. El libro de Proverbios es un libro contado a través de personajes. Así The es. book of Proverbs is a book told by characters. Ajá. Es como una obra de teatro, ¿no? It's like a drama, like a theater, Porque son ejemplos. because there are examples. Entonces, hay dos personas que nos están hablando en todo el libro. Ajá, amén, There are two persons that are speaking to us in the whole book: El Padre the Father y la sabiduría. and wisdom. Ellos dos nos están hablando. Them both are speaking to us. Hay algo asombroso. There's something marvelous. La sabiduría en el libro de Salomón es una mujer, The wisdom in the book of Proverbs is a woman, literalmente. literally. La palabra Jochma es femenina. The word ma is feminine. Y aun cuando usted la traduce al griego en el Even Nuevo when you Testamento, translate it to the Greek, es el nombre de una mujer, Así is es. the name of a woman, Sofía. Sophia. Eso es sabiduría en griego. That means that means wisdom in Hebrew. Sofía, como filosofía. It's like philosophy. Ajá. Entonces eso es es el padre y la señora sabiduría. The father and Mrs. Wisdom. Y hay personajes simbólicos. And there are symbolic characters. Hay dos hombres en el libro, There are two men in the book: el hombre sabio y el hombre necio. the wise man and the foolish man. Y hay dos mujeres también, And there are other two women: la mujer virtuosa the virtuous woman y la mujer necia. and the foolish woman. Que esta entonces nos dice que tenemos que apartarnos de la mujer necia He's telling us that we have to get away from the y foolish woman acercarnos a la mujer virtuosa. and get us closer to the virtuous woman. La mujer virtuosa The virtuous woman, aparece a veces como madre it appears like a mother y a veces aparece como esposa. and then appears like a wife. Amen, amen, preach. La mujer sabia es la palabra de Dios. The wise woman is the word of God. Así es. ¿Sí? Amen. Entonces tenemos que hacerla nuestra madre, So we have to make it our mother. tenemos que hacerla nuestra esposa. We have to make it our wife. Ajá. La mujer necia The foolish woman, aparece como ramera, it appears as a harlot, una gran ramera. a great harlot. ¿Usted sabe lo que dijo el hermano Brana que significa una mujer? Do you know what Brother Branham said, what it means, a woman? Entonces, What? Proverbios es profético. So Proverbs is prophetic. Nos está hablando de la gran ramera. He's speaking to us about the great harlot. Y a veces aparece como la esposa de otro. And also appears like the wife of another. En español es la mujer ajena. In Spanish is the Your neighbors. Your neighbors. Woman. Pero en inglés solo dice la mujer extraña. Ah, ya. in Hebrew only the strange woman. Pero en hebreo dice la mujer que pertenece a otro. But it's as well a woman that belongs to another. Ajá. Entonces es algo asombroso. Wow. Something amazing. Entonces, apártate de esa mala mujer. Get away from that bad woman. Ajá, ajá. That's right. Entonces, Proverbios tiene muchas cosas maravillosas. So Proverbs has many marvelous things. Ahora, ya vamos a terminar. And we're about to finish. Mire, el contenido del libro de Proverbios. The content of the book of Solo Proverbs. estamos entendiendo el libro. We are just understanding the book. El próximo culto es el capítulo 1. Then next service is chapter 1. Entonces, Proverbios tiene 31 capítulos. Sí. Amen. Proverbs has 31 chapters. Del capítulo 1 al capítulo 9 From chapter 1 to chapter 9, son 9 discursos del Padre y de la sabiduría. there are 9 talks, speeches Uh-huh. from the Father and wisdom. Escucha, hijo mío, la sabiduría de tu Ajá. Padre. Listen, my son, the wisdom of your Father. Y también la sabiduría comienza a llamar y a hablar. Ajá, es Also, the verdad. wisdom starts calling. Son 9 discursos. There are 9 speeches. Y luego del capítulo 10 al capítulo 29, And from chapter 10 to chapter 29, o si quiere veámoslo, creo que está. Ah, Oh, sí.
Amén. Del capítulo 10 al 29 están los proverbios. They are the Proverbs. Es una colección de dichos o de palabras de diversos autores. And there is a collection of words and sayings from many authors. Muchos que ni siquiera eran hebreos, They were not even Hebrews. eran tomados de They were todo not el even mundo. Jews. They were taken from throughout all the world. Entonces, pero Salomón juntó toda esa sabiduría, But Solomon gathered all that wisdom. pero muchos de ellos fueron escritos por Salomón. Many of them were written by Solomon. Ahora, el capítulo 30 Chapter 30, son las palabras de un hombre llamado Agur, that's the words of a man called Agur. que son muy hermosas. They are very beautiful. Y el capítulo 31 And chapter 30, son las 31st, palabras de un hombre llamado Lemuel, and the words of a man called Lemuel. que ni siquiera era hebreo, That he was not even Wow. era un rey de otra nación. he was a king of another nation. Entonces está incluido dentro de la sabiduría. So he's Wow. included in the wisdom. Él es el que escribió He was the one who wrote. el poema de la mujer virtuosa. Ah, He's the correcto. one that wrote the poem of the virtuous woman. Desde el primer capítulo From the first chapter, hasta el último capítulo, the last chapter, todo el libro de Proverbios nos está hablando de esas dos mujeres. all the book of Proverbs is speaking about to us about those two women. La mujer virtuosa y la mujer necia. The foolish virgin and the wise woman. Otra cosa que vamos a ver en el libro de Proverbios Another thing that we're going to see in the book of Hebrews es que hay Proverbs, I'm sorry, dos caminos. that there are two ways. Escuche esto. Amen. Estos son los caminos de los que habló Jeremías. These are the ways that Jeremiah spoke about. Esto es Jeremías 21:8. This is Jeremiah 21:8. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová. And unto these people thou shalt say, thus saith the Lord. He aquí yo pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. I set before you the way of life and the way of death. Son dos caminos. There are two ways. Y ahí están en el libro de Proverbios. And they are there in the book of El Proverbs. Padre y la sabiduría nos llaman hacia el camino de la vida. The Father in wisdom calls us to the way of life. Y el hombre necio y la mujer necia nos llaman al camino de la muerte. And the foolish man and the foolish woman calls us to the way of death. Y usted está en medio. And you are in between. Usted es el hijo al cual el Padre le está hablando. You are the son that the Father is speaking to you about. Usted está parado en el libro de Proverbios You are standing in the book of Proverbs en el cruce de los dos caminos. in the crossway of the two roads. Usted sabe que hay un poste y dice a la derecha, a la izquierda, ¿no? You know that there is a post that says right, to the left. Usted está parado allí You're standing there. y él está diciendo, la sabiduría está a un lado And wisdom is next y to le you. dice, no, no te vayas por ahí, Says, no, don't go there. Correcto, that's ve right. por este lado. Go this way. Y está el otro lado, el hombre necio y la mujer necia, And the other way, the foolish man and the foolish invitándolo woman a ir por el otro camino. inviting you to go to the other way. Entonces, el camino de la vida, So the way of life. esto es el que Eclesiastés 7:12, This is Ecclesiastes 7 and 12. porque escudo es la sabiduría y escudo es el dinero. For wisdom is a defense and money is a defense. Mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. But the excellency of knowledge is that wisdom giveth life to them that have it. Entonces, si usted tiene sabiduría, So if you have wisdom tiene vida. and you have life. Amen. Entonces, vimos el culto pasado So we saw last service que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. that the fear of God is the beginning of the wisdom. Entonces, aquí está el camino. So here's the way. El temor de Jehová The fear of God, lo lleva a la sabiduría. it takes you to wisdom. La sabiduría Wisdom lo lleva a, bueno, veamos eso, creo que por ahí está, no, está más adelante entonces. La sabiduría lo lleva a virtud, Wisdom takes you to virtue, integridad, integrity, generosidad, generosity, y estas cosas lo llevan a la paz Amén. y al éxito and these things takes you to peace and success y a la vida. in life. Ese es el camino. That's the way. Ahora, Proverbios 8:32. So Proverbs Ahora pues, hijos, 8:32. Now therefore oídme. hearken unto me, O ye children, Bienaventurados los que guardan mis caminos. for blessed are they that keep my Ahí ways. está la sabiduría hablando. There is the Ajá. wisdom speaking. Bienaventurado el que guarda el camino de la sabiduría. Blessed is the one that
keepeth the way of wisdom. Atended el consejo y sed sabios, no lo menospreciéis. Hear instruction and be wise and refuse it not. Bienaventurado el hombre que me oye, Blessed is the man that heareth me, velando en mis puertas cada día, guardando los umbrales de mis entradas. watching daily at my gates, waiting at the posts of my doors. Porque el que me hallare, hallará la vida. For who also findeth me, findeth life, Y alcanzará el favor de Jehová. and shall obtain favor of the Lord. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Ajá. But he that sinneth against me wrongeth his own soul. Todos los que me aborrecen aman la muerte. All they that hate me love death. Ahí está la vida y la muerte. There is life and death. Entonces el camino de la muerte. So the way of death. Proverbios 14:12. Proverbs 14:12 Este es el problema. is the problem. Hay camino que al hombre le parece derecho, Correcto. pero su fin son caminos de muerte. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are ways of death. ¿Cuántas veces el profeta nos habló sobre esa How escritura? many times the prophet spoke to us about the scripture? Ese es el problema del camino de la muerte, That's the problem of the way of death. que es un camino engañoso. Is a deceiving way. Porque una persona piensa que porque es inteligente, es sabio. Because a person thinks that because he's smart, he's wise. Una persona puede tener toda la inteligencia del mundo A person can have all the wisdom of the world y no tener ni una gota de sabiduría. and not have a drop of wisdom. Usted ha visto estos grandes hombres de ciencia Have you seen these great men of science? que conocen todo sobre la ciencia, They know everything about science, pero terminan diciendo que Dios no existe. but they ended up saying that God doesn't exist. Y si el temor de Dios es el principio de la sabiduría, And if the fear of God is the beginning of wisdom, no tienen ni una sola gota de sabiduría de Dios. they don't have one drop of wisdom of God. Entonces el camino de la muerte So the way of death es rechazar a Dios. is to reject Ajá. God. Cuando usted rechaza a Dios, When you reject God, se convierte en un necio. you become a fool. Y la necedad And lo lleva a foolishness usted takes you a la maldad, to evil, al orgullo, to pride, al egoísmo. to selfishness, Ajá. Y esas cosas and those things lo llevan a la ruina, takes us to ruin, a la vergüenza, to shame, a la destrucción to destruction, y a la muerte. and to death. Eso es un resumen de todo el libro de Proverbios. That's a resume of all the Todas, things of the book todas of esas son las Proverbs. palabras que están en el libro de Proverbios. Those are all the words that are in the book of ¿Quiero ver Proverbs. qué dice ahí? Mire este llamado. Look at this call. Ajá. Entrad por la puerta estrecha, Enter ye at the straight gate. porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. For wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction. Y muchos son los que entran por ella. And many there be which go into threat. The rat. They're Ajá, the rat. Yeah. Ahora es Jesús el que está hablando. Now Jesus is the one speaking. Jesús está predicando proverbios. Now Jesus preaching Ajá. Proverbs. Correcto, amigo. Wow. El Mesías está sacando su doctrina de proverbios. The Messiah is as bringing his doctrine of Proverbs. San Juan 14:6, John 14:6. Jesús dice, yo soy el camino, Jesus said unto him, I am the way, yo soy la verdad the truth, Amen. y yo soy la vida. and the life. Estaba escuchando a un predicador famoso decir esto. I was listening to a famous preacher say this. Él era un ateo, He was an atheist. él era un comunista, He was a communist. él era de todo, él estaba queriendo incendiar el mundo. He wanted to burn the world. Tenía su casa llena de libros, He had his house full of de books todas las doctrinas que existían. and all the doctrines that existed. Dijo, pero su vida estaba tan vacía, But his life was so empty. dentro estaba tan confundido. Inside he was so No confused. había paz allá adentro. There was no peace in Hasta there. que su hermano en carne vino Until his brother in flesh y came dijo, and aquí hay un libro que tú no has leído. said, there is a book that you haven't read Y yet. dijo, le dio una Biblia. And gave him a Bible. Y dijo, ¿qué? ¿Yo voy a ponerme a leer cosas de cristianos? Well, I'm not going to be reading Christian stuff, Dijo, pero lo abrió but he read it. por casualidad But the casualties of life en el Evangelio de Juan.
in the Gospel of John. Y Jesús dice, yo soy el camino, And Jesus said, I am the way, yo soy la verdad, I am the truth, yo soy la vida. I am the life. Y él dijo, ningún hombre ha dicho palabras como estas. No man had said things like these. That's right. Marx no dice eso. Marx doesn't say that. Nietzsche no dice eso. Nietzsche. Nietzsche didn't say that. Ninguno de los grandes pensadores pueden decir palabras como None eso. of those great thinkers can say words like that. Allí cayó de rodillas ese hombre. He fell in his knees in that man. Y dijo, Señor, si tú de verdad eres el camino, Said, Lord, if you are truly the way, ayúdame porque estoy bien perdido. help me because I'm very lost. Amén. Y dijo, y se levantó de allí, And he raised up from there, salvo, hermano. saved. Amen. Y se convirtió en predicador del evangelio. And he became a preacher of the gospel. Es hermoso. Amen. Entonces, cuando usted encuentra el camino, When you find the way. Jeremías 6:16. Jeremiah 16. Así dijo Jehová. Thus said the Lord, Paraos por los caminos. stand ye in the ways. ¿Cuántos caminos hay? How many ways Solo are there? dos. Only two. Ahí está parado usted en medio de los dos. You're standing there between them both. Y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. And see and ask for the old paths, where is the good way? Y andad por él y hallaréis descanso para vuestra Correcto. alma. And walk therein, and ye shall find rest for your soul. Las palabras del Mesías. The works of the Messiah. Venid a mí Come to me, y yo os daré descanso para vuestras and I will almas. give you rest for your soul. Mas ellos dijeron, no, no andaré. But they said, we will not walk there. Correcto. Ese es el necio. That's the fool. Eclesiastés 10:2. Ecclesiastes 10:2. Esto está interesante. This is interesting. El corazón del sabio está a su mano derecha, A wise man's heart is at his right hand, mas el corazón del necio a su mano izquierda. but a fool's heart at his left. Y yo siempre lo he tenido al lado izquierdo. And I always had it in the left side. Este sí es un problema. That is a problem. Es verdad que yo conocí a un hombre que lo tenía al otro It's lado. true that I met a man that had it the other side. Mi hermano Mario Orellana lo tenía al otro lado. Sí, Wow. Oh, wow. es raro. Era weird. Pero de ahí todos lo tenemos a la izquierda, hermano. But everybody of us have it to the right side. Ahora, no está hablando de la anatomía. I'm not speaking about the anatomy. Eso es solo para aclarar. That is only to clarify. También no está hablando de política. He's not speaking No. about politics. No, no es de que mi corazoncito está a la izquierda. My heart is to the left. No, es una tontería. No, that's foolish. La Biblia no habla de política. The Bible doesn't speak about politics. Entonces, ¿de qué está hablando? What is he speaking about? Señor, de Está hablando que hay dos caminos. He's speaking about that there are two Y ways. hacia qué lado se va a inclinar su corazón. And into what way your heart will lean into. Mire, yo no sé cómo leerán esta escritura en Inglaterra, I don't know how these would read the scripture in England. porque dicen que en Inglaterra todo el mundo son zurdos. And he says that in England all of them are left hands. Pero en nuestro mundo But in our world, y en el mundo de la Biblia, and in the world of the Bible, todo el mundo es diestro. con la mano everybody derecha. is Usa the la right mano hand. derecha. Ajá. Use the Por right eso es hand. que los 7 mensajeros están a la derecha de Dios. That's Sí. why the seven messengers at the right hand of Y God. Cristo está sentado a la diestra del Padre. And Christ is sitting at the right hand of the Father. Y Benjamín fue llamado hijo de mi diestra. And Sí. Benjamin was called son of my right hand. Entonces, aún de allí viene la palabra destreza, ¿no? Diestra. It comes also the word Skill. Skillful. Ya, en inglés es imposible. Pero como es latín, because it's Latin. entonces el corazón del sabio The heart of the wise está en el camino que va hacia la derecha. is in the way that it goes to the right. Pero el corazón del necio está en el camino que va hacia la But the izquierda. heart of the fool goes to the way that goes in the left. Solo la Biblia pudiera haber dicho la dirección donde esté el camino correcto. Only the Bible could have said the direction where El hermano Branham siempre good way. decía, Brother Branham used to say, el ángel del Señor está aquí ahora. Brother Branham is the angel of the Lord is here now. Toda la línea de oración venga por mi lado derecho. All The line of prayer comes to my Dijo, la right. línea de gente enferma venía por el lado derecho. the line of people come to the right side Dijo, porque de ese lado se paraba el ángel del Señor. because at that side the angel of the Lord would stand.
Wow. Entonces siempre lo correcto está al lado derecho. Always the right things to the right. Y por lo menos cuando estamos hablando de las cosas de Dios. We're thinking as well. We're talking about things Dentro of de la God. carpa, el cuartito estaba al lado derecho. Inside of the tent, the little room was in there at the right side. Entonces todas esas cosas nos hablan de esto. All those things are speaking to us. Voy a about this. terminar con esto, I'm gonna contándole un finish this. testimonio. I'm going to tell you a testimony. Fue difícil encontrar este testimonio, yo lo había escuchado. It was hard to find this testimony. Pero es un testimonio de nuestro hermano Billy Paul Branham. It is a testimony of brother Billy Paul Brennan. Usted sabe, él era hijo del hermano Branham, el profeta. You know he was a son of brother Brennan. Pero ser familia de un profeta no lo hace a usted cristiano. But to be a family of a prophet doesn't make you a No Christian. lo hace ni siquiera hijo de Dios. It doesn't make you a son of God either. No, nada. Usted tiene que ser hijo de Dios desde antes de la fundación del mundo. You have to be child of God even before the foundation of the world. Porque si no, todos fuéramos hijos de Dios, porque el papá de nosotros es Adán, ¿no? Because if not, we will all be children of God because our father is Adam. No, pero realmente no. But truly it's not. Ser hijo de Dios es por una experiencia personal. To be a child of God is to have a personal Y experience. es lo que nuestro hermano Billy Paul nos cuenta en esta historia. It's what our brother Billy Paul tells us in the story. Su propia experiencia. His own experience. Entonces él dice que él era un joven de 16 años. He said that he was a young man of 16 years old. En ese tiempo él comenzó a entrar ese espíritu de rebeldía en su In corazón. those times that the spirit of Rebellious. rebellious spirit Ajá. came in him. Entonces dijo, él pensaba que sabía mucho y no sabía nada. He said that he thought that he would know a lot and he actually would not know nothing. Todos pasamos por ahí. We all go through that. Dice, entonces en ese tiempo él comenzó a resbalarse del camino. So in that time he started, backsliding from the way. Ahora, él usa muchas veces la palabra camino, por eso me gustó. He uses the word way a lot. That word Entonces dice, un día el hermano Branham, su papá vino That's what one day Brother Branham, his dad came. y él le dijo, ¿por qué te estás comportando así? He said, why are you behaving like that? ¿Acaso quieres irte de la casa? Do you want to leave home? Dijo, porque tú sabes Because you know que servimos a Cristo en esta casa. that we serve Christ in Y this tú no house. puedes vivir con nosotros And you cannot live with us y comportarte como te estás and comportando. behave like you are behaving. Dijo, Billy Paul, quiero que sepas esto. He said, Billy Paul, I want you to know this. Dijo, aunque tú llegaras a estar tan perdido en el pecado Even if you become so lost in sin, y cayeras a lo más bajo, it will fall to the lowest. aún así seguirías siendo mi hijo. Even though you keep being my son. Pero hijo, But son, si quieres estar en este camino, if you want to be in this way, vas a tomar el mismo camino que yo tomé you will have to take the same way that I took y venir de la misma manera que yo vine. and come in the same way that I came. Y si Jesús viene And if Jesus comes y yo estoy listo and I am ready y tú no lo estás, and you are not, yo me iré con él y tú no. I will go with him and you're not. Y si tú estás listo y yo no, And tú if te you're irás y ready yo no. and I am not, you will go and I'm not me. Es una caminata individual, ¿sí? It's an individual walk. Es entre tú y Jesucristo. It's between you and Jesus Christ. Pero yo quiero decirte que yo te he reclamado But I want to tell you that He claimed you. y de alguna manera en el camino Dios te traerá de vuelta. And in some way in the road, God will bring you back. Pero tú tienes que hacer tu propia elección. But you have to do your own choosing. Dice el hermano Billy Paul, yo nunca puedo olvidar esto. Brother Billy Paul said, I can never El hermano forget Branham this. estaba hablando con su hijo Brother Branham was speaking with his mientras son estaba lavando su carro. while he was washing his car. Y le dijo, yo quiero que me hagas un favor, Billy. He said, I want you to do me a favor, Y Billy. le dijo, sí, papá. Yes, Dad. Dijo, extiende tus manos. Spread your arms. Él le hizo así. He did like this. Y le dijo, no así. He said, no, don't do it like that. Dijo, sepáralas al máximo. What? Separate Separate them all. ¿Así? Like this? Él dijo, sí. Yes. Yo quiero que tú veas allí qué es lo que se forma. I want you to see what is forming there. Y dijo, él miró hacia la sombra que proyectaba el sol y era la cruz. It looked like the shadow that the sun projected. It was the cross. Ajá. Y le dijo, Billy, He said, Billy,
Hay dos caminos, There are two ways. uno a tu derecha, One to your right, otro a tu izquierda. one to your left. Sí, Señor. Uno te lleva al Calvario, One takes you to Calvary. el otro te lleva al infierno. The other one takes you to hell. Tú tienes que hacer tu propia decisión. You have to make your own choosing. Pero yo quiero que sepas que yo te he reclamado para que vayas al cielo. But I want you to know that I have claimed you to go to heaven. Y yo creo que por la gracia de Dios vas a estar allá. And I know by the grace of God you will be there. Pero debes decidirte ir por ese camino. But you have to choose to go in that way. Pero si tú decides irte por el otro camino que va al infierno, But if you choose to go in the way that goes to hell, para poder ir al cielo, to be able to go to heaven, vas a tener que andar todo el camino de vuelta you will have to go all the way from where you are para regresar al camino correcto. to go back to the way of heaven. Y dijo, fue una enseñanza muy hermosa, It was a dice, beautiful teaching, he said, pero se me olvidó todo. but I forgot everything. Comenzó a caer cada vez más en el pecado. Started falling again in sin. Dijo, llegó el punto en que andaba fumando y tomando There was a point that he was smoking and drinking y jugando cartas con amigos. and playing cards with friends. Dijo, de pronto un hombre se juntó en la mesa a jugar cartas. One day, a man got close there to play cards with Y him. le dijo, hey, ¿no eres tú el hijo del reverendo Branham? Hey, he said, are you not the son of Brother Branham? Entonces habló Pedro And Peter spoke. y dijo, no, ni conozco a ese He hombre. said, no, I don't even know him. Wow. Dijo, me daba vergüenza I was ashamed hacer lo que estaba haciendo to do what I was doing y echarle tierra al nombre de mi papá. and throw dirt to the name of my father. Dice, se apartó hasta que un día They got away until one day cayó al suelo desmayado con un dolor en su estómago. he fell in his floor, passed out with a pain in his stomach. Se estaba muriendo, He was no dying. sabe cómo. He didn't know how. Fue al médico. He went to the doctor. Su estómago estaba destruido por unas úlceras. His stomach was so destroyed because of ulcers. Dijo, cada día se ponía peor. Every day it was worse. Y como él tuvo que irse de la casa, And because he had to leave home, porque no podía hacer esas cosas y vivir allí, because he couldn't do those things and live like that se way, fue a vivir con su abuela. he went to live with his granny. Siempre las abuelas. Always the grannies. Entonces, todo lo que el nieto haga está bueno, Everything that the grandchild does is good, aunque sea malo. even if it's bad. Entonces, él le dijo el médico, The doctor told him, señora, tenemos que operar a este muchacho. lady, we have to do a surgery to this guy. Si no, este hombre en 3 días está muerto. If not, in 3 days he's dead. Yo no voy a firmar ningún papel. I'm not gonna sign any Yo no papers. soy su papá. I'm not his dad. ¿Y dónde está su papá? And where is his dad? Oh, en Coral Peak, en Colorado, He's in Coral Peak in de Colorado, vacaciones, on vacation, tranquilo, cazando. very calm hunting. Digo, bueno, vean de qué manera podemos encontrar a ese hombre. Looking at any way that we can find that man. En ocasiones, cuando el hermano Branham andaba en las montañas, Sometimes when Brother Branham was in on the enviaban mountains, avionetas, they would send little planes, planes para arrojarle el mensaje. a to donde throw iba. the message that where he was. Era asombroso. It was amazing. Entonces, hagan algo para enviar el mensaje a este hombre. Do something to send a message to this man. Billy Paul, muy enfermo en la cama, Billy Paul, very sick in his bed, solo tenía un lado para ver, only had one side to see, para arriba. upwards. Entonces se acordó So he remembered de aquella plática junto al carro of that talk next to the car, y pensó un buen rato sobre eso. and thought a little while on it. El dolor no lo dejaba dormir, The pain would let him sleep. pero de pronto sintió que le tocaron el hombro. But suddenly he felt that somebody touched his Se volteó shoulder. a ver, He turned around. ahí estaba Daddy. Daddy was there. ¿Cómo estás? How you doing? ¿Cómo lo hizo? How did he do it? El ángel del Señor me dijo en las montañas, The angel of the Lord told me in the mountains. corre, Billy te Run. necesita. Billy Paul needs you. Wow. Mejor que el internet, ¿no? Better than the internet, right? Y dijo, tuve que correr toda la noche I had to run all night, Billy, para estar aquí lo To be más here. rápido que pude. as fast as I could. ¿Cómo estás? How are you? Estoy mal, I papá. am bad, Dad. Y me dijo estas palabras. And he told me these words.
Proverbios, Proverbs. el camino del transgresor es duro. The way of the transgressor is hard. Ah, qué tremendo. Proverbios 13:15 es. Proverbs 13, ¿Qué quieres subrayar? 15, if you want to Amen. mark it. El camino del transgresor es duro. The way of the transgressor is hard. ¿Te acuerdas de la plática junto al You carro? remember the talk next to the car? ¿Quieres regresar por el camino? Do you want to go back to the way? Le digo, ¿estás listo para regresar? Are you ready to go back? Le digo, sí, papá. I say, yes. Ora por mí. Pray for me. Le dijo, oh, no puedo. Oh, I can't. Yo no he pecado. I have not sinned. Yo no puedo orar. I cannot pray. El que se apartó de Dios fuiste tú. The one who got away from God, it was you. El que tiene que orar eres tú. The one who has to Wow. praise you. ¿Ve usted por qué yo estoy en contra Do you know why I'm against de aquellos creyentes del mensaje que piden oración por su vida espiritual? of those message believers that they pray for, they ask prayers for the spiritual life? Si usted no tiene vida espiritual, If you don't have a spiritual life, no esté pidiendo ese milagro. don't ask for that miracle. La oración del pastor no le va a ayudar. The prayer of the pastor won't help La you. única oración que va a hacer algo en su vida espiritual es la suya. The only prayer that's going to do something to your spiritual life is yours. Pero It's your own. esa petición la he escuchado por años. But the prayer I've heard it so many Oren years. por mi vida espiritual. Pray for my spiritual life. Pero ellos, ¿qué cree que es? ¿Acaso un sacerdote católico? ¿O qué? Is he a Catholic priest? ¿Un mediador entre Dios y el hombre? Is he a mediator between God and man? No, no hay mediadores. No, there is no Su mediators. trato es directo con Dios. Your deal is directly with God. Le dijo, ¿estás listo para volver por el camino que te fuiste? He said, are you ready to go back in the way that you came from? Entonces comienza a orar. So start praying. Puso la mano sobre su hombro He put his hand over his shoulder. y dice Billy Paul, comencé a caminar de regreso. I started walking back. Amen. Comencé a caminar ese camino de Started vuelta. walking back, that way back. Dice el hermano Branham comenzó a orar también por él. We're going to start praying as well for him. Y dijo, Padre, He said, Father, Billy está caminando el camino de vuelta. Father, Billy's walking his way back. Señor, yo te pido que cuando lo examinen de nuevo, I ask you, Lord, that when they examine him again, encuentren que todo está bien. they don't find nothing, that everything is fine. Dijo, esa mañana el médico entró That morning, the doctor came in. y dijo, déme los exámenes de este muchacho. Said, give me the test of this boy. Dijo, estos exámenes ya cambiaron. This test changed. Examínenlo de nuevo Examine him again para entrar al quirófano, to go back into la mesa de operaciones. into the table of surgery. Entonces, digo, cuando vinieron los exámenes, When the tests came back, the no results había came back. nada ahí. They didn't have found nothing inside. Todo estaba completamente sano. Everything was completely healed. Y él dijo, yo toda mi vida he podido comer lo que yo quiera. And all my life I was able to eat whatever I wanted. Amen. Nunca tuvo un malestar otra I vez. never had a bad Amen. Hermano Billy Paul problem. termina su testimonio Remember diciendo, his testimony saying this. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todo. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Él es el mismo. He's the same. Ahí están los dos caminos, There are the two ways, esperando por nosotros. waiting for us. No cierre sus oídos a la sabiduría, Don't close your ears to porque wisdom, es un camino de vida. because it's a way to life. No rechace sus consejos. Don't reject their advices. No sea un simple. Don't be a simple. Acepte el consejo. Accept the advice. Oremos al Señor. Let's pray to the Lord. Padre, te damos gracias en esta mañana Father, we give you thanks this por morning permitirnos tomar esta porción de tu palabra. for allowing us to take this portion of your word. Dios, nosotros conocemos que ese camino de vida Lord, we know that way of life. permite que cada uno en esta mañana Allow for every single one this pueda morning enderezar sus pasos can correct their steps, directo en ese camino. direct in that way. Padre, que escuche cada uno el llamado, la voz que nos llama. Let every single one hear the call, the voice that is calling us Padre, a caminar en el camino de la vida to walk in the way of y life, apartarnos del camino de la muerte. to get away from the way of death. Padre, ahora tenemos todo aquello de lo que Salomón habló. Father, we now have
all of that that Solomon spoke about. Porque nos has dado tu sangre para perdonar nuestros pecados. Because you have given us your blood to forgive our sins. Nos has cubierto con tu gracia You have covered us with your grace para poder ser aceptables en tu presencia. to be acceptable in your presence. Y nos has enviado tu Espíritu Santo And you have sent your Holy Spirit para darnos poder para vivir esta vida. power to live this life. Bendiga a cada uno de mis hermanos y hermanas. Bless every single one of our brethren. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of Lord Jesus Christ. Ayúdanos a todos en esta semana. Help everyone in this week. Que tus ángeles estén con cada uno, May your angel be with everyone. especialmente con mis hermanos que van a viajar. Especially with my brethren that are going to En travel. el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. El Señor les bendiga a cada uno. And the Lord bless each one. Amen.